Ok, entonces vamos a trabajar el tema de lingüística. Los temas que tenemos para lingüística son fonética y fonología, semántica y gramática. Vamos a empezar inicialmente por comprender qué es esto de la lingüística, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos a revisar este material que ustedes también encuentran dentro de su plataforma, que es este primero que dice Ramas de la Lingüística. Tienen acceso a él en caso que lo quieran revisar nuevamente. Entonces dice, tenemos algo que se llama la lingüística y para entenderlo vamos con el concepto de lo que es la lingüística. Entonces nos dice que la lingüística inicialmente es una ciencia, ¿sí? ¿Qué hace esta ciencia? La lingüística se encarga de estudiar el origen del lenguaje humano. Se encarga de estudiar la forma como el lenguaje humano evoluciona. La lingüística como ciencia también se encarga de estudiar cómo es esa estructura del lenguaje humano, pero no lo puede hacer ella sola. Entonces, como todo, necesita de otras fuentes, de otras ramas que la ayuden a hacer un estudio completo de ese lenguaje humano. Entonces, la lingüística, para poder estudiar el origen, la evolución y la estructura, se va a apoyar en tres ramas importantes. Una de estas ramas se llama fonética, otra es la fonología, también encontramos la semántica y adicionalmente la gramática. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, cada una de las ramas de la lingüística. Entonces, vamos a empezar por la fonética. ¿Listo? Entonces, vamos a ver a qué hacemos referencia con esta fonética. Esta presentación que les voy a mostrar en este momento también está dentro de su plataforma, es la que dice fonética y fonología. Bueno, entonces, vamos a ver qué es eso de la fonética. Entonces, la fonética es una de esas ramas de la lingüística, es uno de los apoyos de la lingüística. ¿Para qué nos sirve? ¿O qué es lo que hace? Entonces, la fonética estudia lo que son los sonidos del habla. A los sonidos que nosotros producimos cuando hablamos se les llama los fonos. No importa si es en español, en inglés, en francés, en alemán, en portugués, en mandarín, todas las lenguas requieren sonidos para poder emitir, digamos, combinaciones de letras o de palabras. ¿Listo? Entonces, para eso me va a servir la fonética. Sin embargo, así como la lingüística se basa o se ayuda de la fonética también va a tener tareas específicas. ¿Por qué? Porque pues realmente es mucho. Sí, o sea, no podemos solamente escuchar un sonido y ya, ¿sí? Hay muchas cosas más o más situaciones o más sonidos que analizar dentro de la fonética. Entonces, vamos a mirar acá.
Resulta que la fonética se va a estudiar en diferentes momentos o de diferentes formas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con lo que es la fonética acústica. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hablar de la fonética acústica, nos dice que es cuando la fonética se encarga de estudiar lo que son las propiedades físicas de las ondas sonoras. Resulta que cuando nosotros emitimos un sonido, hay ondas que hacen que el sonido viaje. ¿Listo? La fonética acústica estudia cómo viajan los sonidos por el aire. ¿Sí? Entonces, si ustedes están escuchando música, ¿cómo viaja el sonido por el aire para que pueda usted escuchar que hay música? Si yo digo, ¿cómo viaja ese sonido por el aire? ¿Listo? Entonces, lo que hace la fonética acústica en sí es analizar las ondas sonoras, como si los sonidos, por ejemplo, fueran dibujitos que se pueden ver en una pantalla, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos por un micrófono, hay un computador que puede dibujar esas ondas de sonido. Entonces, la fonética acústica estudia esas ondas para saber si, digamos, un sonido es fuerte, un sonido es suave, es agudo, es grave. Tenemos también el oído percibo sonidos, ¿cierto? Por eso hablamos de percepción. Entonces, la fonética auditiva estudia cómo escuchamos los sonidos del habla, cómo percibo los sonidos del habla. Entonces, llega el sonido a nuestro oído. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo? A ver, un momento. Entonces, estamos hablando de la fonética auditiva y estamos diciendo que en la fonética auditiva o también la llamamos fonética perceptiva, nos sirve para estudiar cómo escuchamos los sonidos del habla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que nuestro cerebro entiende esos sonidos? Entonces, por ejemplo, cuando alguien nos dice hola, entonces nuestro oído escucha el sonido y nuestro cerebro es el que reconoce la palabra hola. Entonces, la fonética auditiva estudia esa parte del proceso. ¿Listo? Tenemos la fonética experimental. Entonces nos dice que la fonética experimental se encarga de utilizar unas herramientas científicas para estudiar cómo se producen los sonidos. Entonces, para poder estudiar cómo se producen los sonidos, científicamente se pueden utilizar, digamos, cámaras, se pueden usar micrófonos especiales o, bueno, aparatos que lo que hacen es medir cómo se mueve la boca o cómo se mueve la lengua. Entonces, por ejemplo, los científicos graban cómo se mueve la lengua cuando pronunciamos la letra L. Entonces, y entonces no solo graban cómo se mueve la letra, cómo se mueve la lengua al decir la letra L, sino que pueden medir, digamos,
el aire que sale por la nariz o el aire que sale por la boca. Entonces, midiendo eso es como uno entiende mejor cómo habla. Porque una cosa es decir b, que es la b de balón, o lo que llamamos b de burro o b larga, muy diferente a decir v, que es la v chiquita o la v o la b de vaca. Porque a pesar de ser b's, las letras tienen una posición y una salida del aire totalmente diferentes. ¿Listo? Ahora, tenemos algo que se llama, bueno, resulta que digamos en esta fonética experimental, ellos utilizan algo que se llama el espectrograma. El espectrograma o el espectrograma es como una foto de los sonidos, ¿sí? Entonces es un instrumento que lo que hace es tomarle foto a los sonidos. Entonces, ¿cómo se hace? En un computador. Entonces, en el computador van a aparecer unas líneas con colores y esas líneas muestran cómo suenan las palabras. Entonces, para ver todo lo que son los sonidos de cuando uno habla, si el sonido es grave, si es agudo. Entonces, este espectrograma lo utilizan los fonoaudiólogos para estudiar la voz y para estudiar la pronunciación. El nasómetro que nos menciona aquí el ejemplo, nos dice que el nasómetro también es una máquina, pero entonces el nasómetro, como su nombre lo indica, naso, lo que hace es medir la cantidad de aire que sale por la nariz y por la boca. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Porque en este caso, el especialista o el científico va a saber si una persona está usando bien la nariz y la boca cuando habla. Entonces, ¿por qué? Porque hay personas que tienen inconvenientes para pronunciar bien. ¿Sí? Por ejemplo, si el aire no pasa por la nariz, entonces van a haber sonidos que van a quedar mal pronunciados. Entonces, de pronto, para esto, la persona va a utilizar una máscara y el otro va a mostrar en una pantalla si el aire sale más por la nariz o si sale más por la boca. Esas son como los instrumentos que se utilizan en la fonética experimental. Ahora, tenemos algo que se llama la fonética articulatoria. Entonces, la fonética articulatoria lo que hace es estudiar cómo uso mi cuerpo para poder producir un sonido cuando hablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué partes va a utilizar? Pues la boca, la lengua, los dientes, los labios, la nariz. ¿Por qué? Porque todas esas partes de mi cuerpo hacen que yo pueda producir un sonido. Y la boca, la lengua, los dientes, los labios, la nariz están ayudándome a producir todos los sonidos que estoy haciendo, todo lo que ustedes están escuchando. El paladar, por ejemplo, que es como dentro de la boca, el techo, la parte de arriba, ese es el paladar. Las cuerdas vocales también yo las uso, que están en la garganta. Entonces, resulta que en la fonética articulatoria los sonidos se van a definir de cierta manera. Entonces, hay algo que se llama el modo de articulación de un sonido. Entonces, el modo de articulación es esa manera como la forma en que sale el aire de la boca cuando yo digo un sonido. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la letra J,
Para hacer el sonido de la J, el aire está saliendo de mi boca de una manera específica. Entonces, el modo de articulación me dice cómo se forma ese sonido. Si el aire sale, digamos, como una explosión, si el aire se desliza, si hay una vibración. Entonces, mi boca es un instrumento musical. Su boca, la de ustedes, es un instrumento musical. Entonces, dependiendo cómo usted use su instrumento, la boca, los labios, la lengua, el sonido va a cambiar. ¿Listo? Eso es el modo de articulación. Entonces, tenemos también el punto de articulación. En este caso, es la forma como se va a producir una obstrucción. ¿Listo? Entonces, van a haber posiciones que me van a cambiar el sonido. ¿Listo? Entonces, tenemos cuando una letra es bilabial, entonces se van a juntar los labios, como para decir B, la B, la P, B, B, P. Uso mis dos labios para formar, para producir ese sonido. Tenemos, por ejemplo, el lugar, digamos, la lengua, en este caso, va a tocar los labios o el paladar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en mi boca se tocan algunas partes. Entonces, ese lugar de la boca en donde se toca o se acerca la lengua, los labios o el paladar para formar el sonido, ese es el punto de articulación, es prácticamente el lugar donde empieza el sonido en mi boca. Entonces, cuando es bilabial se usan los dos labios, por ejemplo, pato. Cuando yo digo pato, pato, estoy juntando mis labios para decir la letra P, pato. Por ejemplo, si yo digo barco, B, estoy juntando mis dos labios bilabial para decir la letra B, barco. Mamá también es bilabial porque la M se junta. Junto los dos labios para decir la letra M, mamá. Si por el contrario, digamos, es labiodental, entonces yo digo vaca con la letra pequeñita, V, vaca, para decir la V, es decir, labio dental es porque pongo los dientes de arriba encima de mi labio inferior, V, como si me mordiera. Lo dental, los dentales, digamos, la lengua toca los dientes. Digamos, si yo digo taza, la lengua está tocando mis dientes al decir la letra T, 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 taza, dado. Yo digo la letra D y también se tocan los dientes con la lengua, dado. Si hablamos de los sonidos alveolares, entonces la lengua lo que hace es tocar o acercarse como a la parte de arriba que está detrás de los dientes, que eso se llama los alveolos, la parte de arriba detrás de los dientes. Digamos si yo digo sol, la lengua está tocando esa partecita detrás de los dientes, sol, luz, la L está tocando la parte de arriba que está justo detrás de los dientes superiores. Luz. Ratón, carro. Si yo digo la R, la lengua está tocando casi los dientes de arriba. No está en los dientes de arriba, sino ahí un poquito separadito. Nube, la N, nube. También me toca la parte de arriba de los dientes, detrás de los dientes superiores. Las palatales, por ejemplo.
Las palatales quiere decir que tocan la parte de arriba, el techo de la boca, que se llama paladar. Entonces, por ejemplo, yo digo chitos, chito. La lengua está poniéndose prácticamente en todo el paladar, hace una curvatura y toca el techo. Chito, para hacer el sonido de ch. La ñ, uña, niño, ñu, ¿cierto? La ñ también toca el paladar. Si yo digo lluvia, no lluvia porque lluvia es otra cosa, pero bueno, yo estoy tocando el paladar, la parte de arriba, yo, llave, yeso, gina, ya. Tenemos las velares. Entonces, la velar me dice que la lengua va hacia la parte de atrás del paladar, donde está algo que se llama el velo del paladar. Entonces yo digo, es como si yo me fuera a comer la lengua. Yo digo hay una fuerza en la parte de atrás de la garganta. Casa, gato. Ají, jirafa, jarra, ¿cierto? Las que aparecen acá, glotales. Las glotales, que son las últimas que nos aparecen acá, son las que se hacen con la garganta, con las cuerdas vocales. Entonces, ese sonido sale desde algo que se llama la glotis, que está en la garganta. Por ejemplo, hello, hi, Halloween. Nosotros casi no tenemos en español ese sonido glotal, ¿sí? Digamos, si yo digo, ajá, ese ajá, sí es más glotal, pero casi no tenemos en el español. Bueno, resulta que por acá me habla de la glotis. La glotis es como una parte de la garganta, por eso hablamos de glotal, porque habla de la glotis, que es una parte de la garganta que está preciso ahí donde empiezan las cuerdas vocales. Entonces es una telita, es como una puertica chiquita que se abre y que se cierra para que nosotros podamos hablar, para poder respirar, para poder cantar. Entonces, cuando nosotros hablamos, el aire pasa por la glotis. ¿Listo? Y como pasa por la glotis, pues las cuerdas vocales van a vibrar. A ver. Por acá. Uvular. Cuando hablamos de el sonido uvular, la úvula es una bolita, es esa bolita que está al fondo de la boca, que ustedes abren la boca y se ven por allá una bolita como colgando. Eso se llama la úvula. Entonces, un sonido es uvular cuando esa parte de atrás, esa úvula, la tocamos con la lengua. Entonces, no se hace en español. En otros idiomas, digamos en el francés, sí se usa. Digamos para decir calle, rue, la rue. Ahí con mi lengua yo estoy tocando la úvula para decir calle en francés, la rue. ¿Listo? Vamos por acá.
Eso es con respecto a lo que es la fonética. Y la fonología. Bueno, vamos a hablar ahora de fonología, porque todo esto que vimos era solamente fonética. Ahora vamos a hablar de fonología y resulta que la fonología estudia también los sonidos, pero entonces ya es diferente. En la fonética estudiamos cómo se hace el sonido. En la fonología estudiamos cómo se usan los sonidos para poder formar una palabra. ¿Listo? Entonces no se va a poner a mirar tanto la boca, sino los cambios del sonido, ¿cierto? Cómo los sonidos cambian el sentido de una palabra. Entonces, en la fonología tenemos algo que se llaman los fonemas. Entonces, los fonemas. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas son los sonidos más pequeños que tienen un significado. Entonces, los sonidos más pequeños, es decir, cada letra del abecedario es un fonema. ¿Por qué? Porque cada letra del abecedario tiene un sonido. A, B, la B, B, S, K, D, E, ya voy en la F, ¿cierto? F, G, I, L, M, N, O, P, K, R, R, S, T, V, X, Y, Z. Cada letra del abecedario tiene un sonido. Entonces, eso es lo que hace la fonología, estudiar los sonidos más pequeños con significado. Va a mirar cómo es que cambian los sonidos si cambiamos una letra en una palabra. Por ejemplo, un costeño. Yo digo espejo. El costeño no dice espejo, sino dice espejo. ¿Me prestas el espejo? Ahí es donde viene la fonología a estudiar ese cambio en el sonido, en esa pronunciación. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Se me olvidan las personas de ese lugar. Yo puedo decir, ¿cómo es que se llama? A
ver, este señor. Ya les digo. Puerto Rico. Digamos, uno escucha un reggaetonero y entonces el reggaetonero va a cambiar la R por una L. Entonces, en cambio de decir te quiero, dice que yo te quiero. Te quiero abrazar. Te quiero abrazar. Abrazar. ¿Sí ven? Está cambiando el sonido de una R por una L. Eso es lo que estudia la fonología. Cómo los sonidos cambian el sentido de una palabra. Entonces, para ello, utilizamos ahí cuestiones que va a revisar. Entonces, nos está hablando acá de algo que se llama el fonema. Entonces, el fonema es el sonido más pequeño, ¿cierto? Las letras. Dice, cuando dos sonidos de la misma lengua aparecen en el mismo contexto fónico sin que cambie. Bueno, estas son reglas que suceden, pero vamos a observar la clasificación de las oposiciones. Entonces, primero tengo fonema versus letra. El fonema se pone dentro de unas barritas. Me pasé. Acá está, dice, por ejemplo, en español la P. Esa P ustedes se dan cuenta y la B están dentro de unas barritas como acostadas. Yo sé que me están hablando de un fonema porque están las letras dentro de esas barritas. Ese es un fonema. El grafema es diferente. El grafema es solo la letra. O sea, podría estar la letra P por ahí volando, eso es un grafema. Pero si la letra P está encerrada entre dos barritas diagonales, ya no es un grafema, sino es un fonema, porque me está diciendo que es una letra que tiene un sonido en específico. Ahora, hay algo que nosotros tenemos como las vocales. Las vocales son esos sonidos que nosotros podemos pronunciar sin que nada bloquee el aire en nuestra boca. Yo digo a, i, o, u, nada bloquea el aire. Pero en el caso de las consonantes, los sonidos sí necesitan que se cierre un poco la boca o que se use la lengua o que se usen los dientes o los labios para poder pronunciarlos. Por ejemplo, b, k, d, h, l, m, n, k, r, s, t, v, x, y, z. Todo tiene una manera de cortar el aire, porque no es una vocal. La vocal deja el aire libre, la consonante no. Por ejemplo, si yo digo perro, perro tiene 3 letras. P, R, R. Tiene 3 letras y tiene solo 2 vocales. E, O. ¿Listo? Eso es lo que hace la fonética y eso es lo que hace la fonología. ¿Listo? Nosotros tenemos que ver el cambio dependiendo lo que yo vaya a decir. Hay unos símbolos especiales que en este caso se revisan en algo que es en el alfabeto fonético internacional.
Entonces, en el alfabeto fonético internacional aparecen las imágenes de las consonantes, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener unos símbolos para cada letra que nosotros pronunciemos. Dice, alfabeto fonético internacional de otros símbolos y de vocales. Entonces, acá la parte de arriba es como si fuera nuestra boca. La parte de arriba refleja dónde está la I, donde está esa I, es como si fueran los dientes superiores, donde está la A, abajo son los dientes inferiores. Esa es la forma de nuestra boca. Y entre todo este espacio es que se mueve la lengua para formar diferentes sonidos. Tenemos, digamos, de las consonantes, si las consonantes son bilabiales, se utiliza, si es oclusiva, quiere decir que va el aire a salir como demorado porque hay algo que no lo deja pasar. ¿Por qué? Porque es bilabial, como la P o la B. ¿Listo? Este cuadro ustedes lo tienen en su libro, lo van a tener que llenar guiándose. Hay un cuadro de ejemplo y ustedes deben llenar el otro que es como de actividad. Entonces tienen que analizar el primer cuadro para poder resolver el que sigue. Eso es lo que va a hacer, por ejemplo, la actividad que ustedes van a hacer en su libro, en su cartilla de estudio. ¿Listo? Eso es lo que van a trabajar con relación a lo que es la fonética y la fonología en cuanto a ser una rama de la lingüística. ¿Listo? Bueno, vamos a ver algo que se llama semántica. También, la semántica la vamos a estudiar también después van a resolver primero todo esto relacionado con la fonética y la fonología para luego entrar a tratar más a fondo lo que es la semántica como otra de las ramas de la lingüística.